mi llave, saludos, feliz miércoles, feliz tarde. En un en vivo que hice el día de ayer, realicé una pregunta que realicé partiendo de un análisis un análisis introspectivo que hice en el sentido de evaluar todas esas familias que yo conozco, los casos que he conocido, de familias que se han dividido, que se han separado, que se han alejado por culpa de la política. Y la pregunta que hice es, ¿usted conoce o le ha pasado en su familia que se hayan separado por las diferencias políticas? Y de ser así, ¿cuál se alejó? ¿Cuál se separó? ¿Cuál se distanció? ¿El chavista o el opositor? Y las respuestas que me dieron casi todos, no fue todos, pero la respuesta de la gran mayoría coincidía con mi encuesta particular. Y era que la gran mayoría, en mi caso todos los que se alejaron de sus familiares, lo hicieron fueron los opositores. Para que ustedes vean, e incluso en aquellas familias que no llegó a haber la separación, que sí continuaron, alguien en la familia impidió que se diera la separación, había también otro elemento común, porque fue la siguiente pregunta que hice, que es el supremacismo. Siempre desde el lado de la oposición hacia el chavismo, ¿qué bolas tienes tú? ¿Cómo puede ser posible que seas chavista? No pensé que fueras tan ignorante. ¿Cómo estás con criminales? ¿Cómo es posible que estés con una gente tan mediocre, pata en el suelo, desdentada, etcétera, etcétera, etcétera? Y afortunadamente, en mi caso no ha habido ningún tipo de separación de ese tipo. Es decir, yo no me he alejado de ningún familiar chavista. Es más, fue uno de los elementos que cuando comencé a salir del lado oscuro de la oposición, me hizo reflexionar. Y yo digo, coño, pero mi tía Yolanda no es bruta. Mi tía Yolandita no es ignorante. Mi padrino Toñito Espinosa Prieto o Fran Espinosa Prieto no son unos brutos. Entonces, ¿cómo es esto de que entonces el resto de los chavistas sí lo son? Y por otro lado, bueno, yo tengo trabajando los temas de investigación desde hace más de 8 años, mucho más, porque mi primera gran investigación en Venezuela, en el tema político, tuvo que ver con el tema electoral. Y afortunadamente llegué allí, o mejor dicho, la primera etapa de mi investigación fue accidental, porque yo en el 2006 fui miembro de mesa por el Consejo Nacional Electoral, por el CNE, los que te eligen para ser miembro representante del CNE. Entonces mi primera experiencia, que parte del 2006, era técnicamente apolítica, aunque a mí me buscó la oposición de mi municipio porque estaban buscando sumar gente porque no tenían a nadie. Todo el mundo era chavista. De allí, en el 2012 y en el 2013, yo fui miembro del comando de Capriles Radonsky para las elecciones con Chávez y luego con Maduro. Y ahí es que determiné, y lo he dicho desde ese entonces para acá, aquí no ha habido ningún fraude electoral. Y como nadie presentó pruebas para el 2024, para mí sigue sin haber fraude electoral. De ahí, bueno, después tuve mi programa de radio y he tenido participación activa en los medios, en las redes y en los medios de comunicación. Y he hecho todas mis investigaciones para los diferentes temas que he realizado. Y ahí es donde llegué a la decisión que tenía que dejar de estar en el lado oscuro de la oposición, porque hay un lado oscuro, ese lado de odiadores, ese lado de personas que son capaces de creerse superior al otro bando porque los otros son asesinos, son delincuentes, son corruptos, y resulta que este lado también lo es, y cuidado si lo es peor. Y por otra parte hay muchas acusaciones, sin con esto querer lavarle la cara al chavismo, pero es que hay que lavársela, ¿sabes? Aunque le arrechen, hay que lavarla. Porque cuando hice la investigación del Tren de Aragua y su supuesta exportación, eso era mentira. Yo hice investigaciones hace mucho tiempo atrás ya con relación al cartel de los soles y dije, esa vaina es mentira y es absurdo además. De tal manera que hay muchas mentiras que se han creado en función al gobierno, hay muchas que he averiguado que son verdades. Hay corrupción, en PDVSA hay corrupción, ellos mismos lo admiten.
Nadie niega que haya habido corrupción en el gobierno, pero tampoco que te pongas a decir que una autopista que no fue terminada te robaste los reales porque simplemente no conoces cómo funciona el sistema presupuestario en la administración pública. Entonces hay que conocer a fondo antes de decir disparates o de prestarse a decir vainas, como decía Julio Borges, la misión maqueta, ¿no? Y ese coñazo de edificios y casas que están construidas que son. Yo no estoy diciendo que estén todas las que el gobierno dijo, pero hay una construcción. Hace poco se hizo un ejercicio en un diplomado que yo hice en una universidad del chavismo, porque es que yo me he involucrado para que no me metan cuentos, y era bien interesante, porque éramos como 130 personas, pidieron que levantaran la mano los que habían sido beneficiarios de la misión vivienda, y levantaron la mano como un 20%. Luego preguntaron, dejando a esas personas, levantar la mano no, que se levantaran. Luego pidieron que se levantaran aquellos que tenían familiares que habían recibido beneficios de la vivienda. Coño, se levantaron alrededor de 70. Entonces, quiere decir que un 75-80% de los que estaban ahí o eran beneficiarios o tenían familiares cercanos que habían sido beneficiados de esta misión. O sea, quiere decir que tiene un alcance importante. Entonces, no podemos seguir aceptando en Venezuela que se construya una oposición en base a mentiras, porque entre parte de las mentiras que te han dicho es supuestos fraudes electorales que nunca han sido demostrados. Si el gobierno ha cometido fraude, entonces la oposición es muy mediocre porque no las ha aprobado. Yo siempre he dicho dentro del sistema electoral que el gobierno abusó de los recursos del Estado para promocionarse. Yo lo he dicho y eso es una falla enorme que así como lo dije en tiempos anteriores, yo no lo vi en las elecciones del 2024. Tengo que decirlo. ¿Qué quieres? ¿Que te diga mentiras? Yo no las puedo decir. Y precisamente como esto ha estado tan cargado de mentiras y estas mentiras han llenado de tanto odio a gente resentida, porque para tú llenarte de odio tienes que tener también un nivel de resentimiento importante, desconocimiento e ignorancia, al punto de que es capaz de separar familias. Me van a disculpar, yo no me voy a prestar a eso. Mi misión en estos momentos es unir puentes, unir al chavismo con la oposición pensante, porque tenemos que construir el país. Y fíjense que todo esto nos llevó a las puertas de una invasión de una nación extranjera, solo para satisfacer a un grupo. En Venezuela solamente el 7% aprueba una invasión, de tal manera que es minoría. Ese grupo que en algún momento tuvo seguidores, prácticamente está sola. Una de las personas más rechazadas en estos momentos es María Machado. Encabeza la lista Leopoldo López y Guaidocito. Y le sigue Ledesma, y le sigue Urrutia, y le sigue Borges. Son los que encabezan el top 10 de los más despreciados, de los políticos más rechazados en Venezuela. Por algo es, porque la gente se dio cuenta que son un falso, que son una mentira. No podemos seguir así. Venezuela no aguanta que sigamos divididos por un tema político construido. Que el chavismo tiene cosas a las cuales responder. Bueno, vamos a hacer los que respondan. Vamos a exigirle justicia si es necesario, pero en base a la verdad.